Hola, saludos, buenas tardes. Eh, el día de hoy les voy a dejar grabada la clase debido a que cuestiones de agenda. Sin embargo, pues sí me gustaría que tuviéramos ese diálogo que es enriquecedor en clase, ¿verdad? Así que la indicación va a ser la misma. Hay que escribir algunos comentarios, alguna reflexión en el link del video bueno, más bien en el video que estará en YouTube. Entonces hay que escribir algún comentario, algo que les haya parecido interesante, alguna reflexión, alguna otra cuestión que ustedes consideren, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, de psicohigiene social, nada más. Vamos a colocarnos en donde nos quedamos, ¿no? La clase pasada abordamos esta cuestión de las emociones. Es un tema muy complejo, como se darán cuenta, solamente fue digamos, una cuestión muy superficial. Sin embargo, pues ustedes ya van a tener la oportunidad o tuvieron la oportunidad de revisar este tema de las emociones en otras materias. Sin embargo, no quería dejar pasar este asunto tan importante para la psicología de la salud. Recuerden que nosotros, como psicólogas, psicólogos, necesitamos o estamos sumamente vinculados con las emociones, ¿no? Recuerden que el objeto de estudio de la psicología es la conducta y los procesos mentales, y dentro de esos procesos mentales, uno de ellos son las emociones. Pareciera una reacción meramente fisiológica, pero involucra muchos aspectos cognitivos, lo cual la acredita como una característica psicológica, ¿no? Entonces, repasando, pues vimos algunas cuestiones de Paul Ekman, su clasificación de las emociones básicas, las expresiones faciales como universales, que pudieran darnos una idea de esta expresión de las emociones, ¿no? Las emociones eh, puede ser una vivencia subjetiva y también interna, ¿no? Propia, individual, pero tiene muchas manifestaciones externas, por obvias razones. Recuerden que también vimos esta parte de la psicología evolutiva que estudia el cómo algo funciona y ha sido evolutivamente ventajoso para la humanidad. En este caso, cada una de las emociones, ¿no? Y de acuerdo con Paul Ekman, estas 6 que son básicas, ¿no? La tristeza, la felicidad, el asco, la ira o el enojo, el miedo y el asombro serían estas 6 emociones que Paul Ekman identificó en sus investigaciones en lugares muy alejados de, digamos, esta cuestión globalizada, ¿no? Entonces, esto es lo que, digamos, sería lo más relevante de las emociones. Pasaremos a otro tema que es el del día de hoy, que es el placebo, ¿verdad? Placebo probablemente ya lo han revisado en otras clases o ya lo han visto de alguna u otra manera, y hace referencia a estas consideraciones de algún medicamento, por ejemplo, o alguna sustancia, pero también alguna acción que tenga un efecto en las personas que no necesariamente corresponda a eso, ¿no? Pudiera ser un poco complejo o enredoso a un inicio, pero lo vamos a analizar poco a poco, ¿verdad? Eh, Aquí dice, por ejemplo, que pues se consideraba como la medicina falsa, ¿no? Es decir, es un engaño a nosotros, a nuestro cerebro, ¿no? De que se nos otorga algo diciendo que tiene ciertas características y finalmente no las tiene. Sin embargo, se ha documentado, y eso es sumamente verídico, ¿no? Que hay una mejoría.
una mejoría en las personas y esto no se explica por la sustancia en sí o por la actividad en sí, sino por otras circunstancias, ¿no? Entonces, lo que se aplica en sí es inerte o inofensivo, no tiene ningún un poder para producir algún efecto esperado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del placebo? Por qué es relevante para la psicología de la salud? Bueno, primero, porque se considera un efecto psicológico, pero con otros aspectos fisiológicos, es decir, viene una consideración de tipo psicológico que va muy de la mano con las reacciones fisiológicas que hay en el organismo. Y estas reacciones fisiológicas pues tienen que ver con las cuestiones de la sinapsis, la liberación de neurotransmisores o de algunas hormonas o toda esta cuestión fisiológica que va a desencadenar algunas reacciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? E insisto, lo más importante del placebo es que ese efecto, el efecto que produce, no es adjudicable al poder inherente de la sustancia o procedimiento. Es decir, esta pastillita te va a curar de tal cosa, ¿no? O va a eliminar cierto síntoma y al final sucede, ¿no? Entonces, a qué se debe esta cuestión, verdad? Hay muchos factores de tipo simbólico y de aprendizaje involucrados en el placebo, pero la pregunta más grande, y creo que es una oportunidad para que participen en la clase, es cómo nosotros como psicólogas, psicólogos, podemos aplicar las, al placebo o toda esta cuestión que gira en torno al placebo en la práctica psicológica profesional, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que yo conozca estos efectos del placebo? ¿Cómo los pudiera aplicar en una intervención, ya sea de tipo individual, de tipo clínica, de tipo social, de tipo comunitario, educativo o de cualquier otra índole, ¿no? Generalmente es más utilizado en clínica y en psicología de la salud, pero podemos aplicarlo en otras, ¿no? Ahí tendríamos que utilizar nuestra creatividad profesional para conocer esto. Sin embargo, pues en estos momentos estamos hablando más de psicología de la salud. Veamos. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los campos de acción de los placebos, ¿no? Principalmente uno de ellos es el control en el diseño de estudios. Esto nos ayuda a identificar algunas cuestiones que se nos van de las manos en las investigaciones, sobre todo en investigaciones médicas, ¿no? Entonces se debe de hacer un estudio de si lo que estamos haciendo no es un efecto placebo o es un efecto real de la sustancia. Porque bueno, podemos aplicar este criterio para el apoyar a una persona, que al fin de cuentas es lo importante, ¿no? Que se sienta bien. Entonces, esta es la cuestión en la que se justifica la aplicación de un placebo. Si hay una, una reacción eh, deseada en el paciente o en el cliente, pues tenemos que, pues quiere decir que es algo que se puede utilizar, ¿no? Al final de cuentas se está mejorando. Sin embargo, aquí entramos en un conflicto ético, ¿no? Estamos engañando, estamos mintiéndole al paciente, ¿no? Habrá quienes dirán que en ninguna circunstancia es aceptable mentir a un paciente. Habrá otros que digan lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, eso es una discusión ética muy, muy grande, ¿no? Es otra de las grandes preguntas que tenemos en este tema, ¿no? ¿Realmente se justifica la utilización de los placebos, tanto en medicina como en psicología, como un procedimiento profesional ya estandarizado, ya que es parte, porque se usa de una manera informal, ¿no? Ya los profesionales de la salud identifican qué personas, eh, digamos, que pueden funcionar o les puede beneficiar el uso de placebos, ¿no?
Pero bueno, vamos a este primer punto, cómo los placebos sirven para el estudio, para el diseño de estudios, perdón. Bueno, aquí se utiliza una metodología que se llama doble ciego. ¿Qué quiere decir el doble ciego? Pues recordarán que en los diseños de procesos y de métodos de investigación tenemos que podemos estudiar la, la relevancia o la efectividad que tenga un cierto procedimiento psicológico, pero también en otras áreas, como es en el caso de la medicina, cómo podemos evaluar si un medicamento realmente sirve, realmente está curando lo que dice curar. Pues se debe de aplicar como estándar un doble ciego. ¿En qué consiste esto? Bueno, resulta que para identificar si un medicamento en realidad sirve, necesitamos hacer un contraste, necesitamos hacer una comparación. ¿Y cuál es esa comparación entre personas que se les aplicó un placebo y personas que se les aplicó la sustancia activa, ¿no? La que se está testeando, la que se está probando? Entonces, en este caso, digamos que ustedes tienen un grupo A y un grupo B. En el grupo A les van a dar un medicamento, ¿no? Estamos hablando como hipotéticamente, ¿qué les parece si una cura contra, bueno, un medicamento para VIH, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya se les da ese medicamento a las personas que son VIH positivas y a otro grupo que le vamos a denominar grupo control, porque nos va a servir para comparar los resultados que se obtienen con el grupo que se le aplicó el medicamento a el grupo control que se le está aplicando algo, pero es el placebo. Aquí hay dos circunstancias, ¿no? Una es que la persona o el grupo placebo no debe saber que pertenece al grupo placebo. Esto para tratar de eliminar el efecto que tiene el placebo, ¿no? Que aquí es donde vamos a aplicar la estadística. Recuerden que la estadística nos sirve y es la que nos va a dar, digamos, la respuesta objetiva acerca de esto. Hay ciertos criterios, si es para, por ejemplo, aceptar la hipótesis que nosotros tenemos, ¿no? O rechazar la hipótesis nula a través de los estadísticos, ¿no? Nos va a decir, hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo que se le aplicó el, el medicamento. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder concluir, el medicamento fulanito de tal tiene un efecto esperado con pacientes de VIH, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no hay una diferencia entre el grupo control y el grupo experimental que se le aplicó el medicamento? Pues resulta que el medicamento no sirve para nada. Bueno, o al menos no sirve para lo que fue eh, elaborado, ¿no? Recuerden que algunos medicamentos han servido para cosas muy diferentes para lo que fueron creados. Entonces, aquí lo que tenemos es que el grupo placebo pues recibió, o el grupo control recibió un placebo en lugar del medicamento, ¿no? ¿Y qué quiere decir doble ciego? Pues doble ciego es que mm, nadie sepa exactamente quién pertenece a qué grupo. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha demostrado que hay variables tan sutiles. Recuerden que en investigación algo que nosotros debemos de controlar o al menos estar conscientes de su influencia es de las variables. Recuerden que en psicología no, no tenemos un control absoluto de las variables. Es más, no las conocemos todas o no podemos medirlas todas al mismo tiempo. No sabemos qué está afectando al procedimiento, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo como aplicador del medicamento sé quién es el grupo placebo y quién es el grupo experimental,
probablemente voy a tener un trato diferenciado a estos dos grupos, ¿verdad? Eh, Desde que se me pueda salir decirlo o hasta que lo dé a entender a través de mi comunicación no verbal, ¿no? Recuerden que son cuestiones muy sutiles y no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Recuerden que son estudios muy caros, ¿no? Y no los podemos echar a perder por una imprudencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo como aplicador tampoco sé quién es el placebo y quién es el grupo experimental. Entonces, pues yo ya llego con todos los pacientes y les aplico el medicamento. Y listo, ¿verdad? Yo en ningún momento sé a quién le estoy dando qué. Obviamente, pues hay quien lleva el diseño de la experimentación conoce a los individuos, los etiqueta y pues, pero se supone que es una persona que no tiene contacto directo con los pacientes. Obviamente para evitar estas variables extrañas o que pudieran alterar los resultados. Bueno, entonces, tenemos que este es uno de los dos campos de acción que tienen los placebos. También lo tenemos en investigación básica en psicología, con el fin de establecer cuáles son los mecanismos psicológicos implicados en el efecto placebo, ¿verdad? Lo cual resulta muy importante debido a que el efecto placebo implica una serie de procesos complejos y no completamente determinados. Es decir, que todavía hace falta mucho que estudiar sobre el efecto placebo, eh, lo cual está involucrado en todo tratamiento médico y psicológico. Recuerden que también es quizá muy claro, muy, mm, digamos, evidente cómo se utiliza el placebo en lo médico, pero en lo psicológico es un tanto diferente o, digamos, pudiera ser más complejo, ¿no? Entonces, tenemos estas características, mm, estas características que, que son parte de los placebos, ¿no? Bueno. Sin embargo, tenemos otro fenómeno, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es lo opuesto, el antagonista al placebo, ¿no? Es un fenómeno que también es altamente frecuente en la vida cotidiana. Aquí las expectativas o se tienen expectativas de un resultado negativo y puede empeorar un síntoma, ¿no? Esto se asocia mucho a todas estas eh, digamos, sintomatologías de conversión, ¿no? Que un problema de tipo psicológico tiene una manifestación de tipo biológico, de tipo fisiológico. Imagínense, por ejemplo, a una persona que acude al médico, ¿no? Y, y de pronto se somete a alguna evaluación y resulta que, que le detectan una enfermedad, ¿no? Mm, Cáncer, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Probablemente, pues por alguna razón fue al chequeo médico. Sin embargo, pues al momento de conocer el diagnóstico, su estado de salud se va a ver afectado, ¿no? Esto obviamente pues tiene que ver por varias razones, ¿no? Una es la cuestión psicológica del conocimiento de su estado, ¿no? Lo cual va a implicar cierta ansiedad. Imagínense, pónganse en ese lugar, ¿no? En el lugar de las personas que acaban de recibir un diagnóstico desfavorecedor, ¿no? En donde se les detecta cáncer, VIH positivo, entonces, incluso diabetes, ¿no? O sea, hay personas que caen en depresión o manifiestan mucha ansiedad, ¿no? Debido
a un informe de un diagnóstico, ¿no? Esto no quiere decir que no se les dé, ¿verdad? Obviamente las personas deben estar enteradas para tomar las medidas adecuadas en cuanto a su problema de salud, ¿no? Entonces, esto no debe ser un impedimento para ello. Sin embargo, pues es algo que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud debemos de estar muy al pendiente de ello. Necesitamos involucrarnos en este tipo de noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona a quien le notifican que tiene una enfermedad crónico-degenerativa y que además debemos de saber todo ese bagaje que tiene la persona sobre la enfermedad, cierta o no, ¿verdad? Porque hay muchos mitos sobre las enfermedades. Es parte de la psicóloga, el psicólogo de la salud, apoyar en este sentido, ¿verdad? Tanto en la cuestión de información, tener a la persona consciente de qué alternativas tienen, hasta la cuestión del acompañamiento psicológico, ¿no? La persona va a sufrir de ansiedad, quizá algunos caigan en depresión, o quizá aunque no lleguen a esos puntos, pero van a tener alguna situación desagradable, ¿no? Entonces, obviamente esto va a intensificar los síntomas, al menos en un inicio. La persona debe buscar estrategias de afrontamiento, ¿no? No solamente un procedimiento médico, a ver qué vamos a hacer, a qué me voy a someter, sino que debe de sacar energías de no sé dónde para poder soportar lo que viene, ¿verdad? Entonces, es una cuestión sumamente compleja y que necesita acompañamiento, necesita personal calificado y obviamente del ramo, ¿no? En este caso de la psicología, para que esté al pendiente del desarrollo de su enfermedad, ¿verdad? Y que estos síntomas no se conviertan en un problema. Bueno, tenemos algunos otros características, ¿no? O algunos factores que influyen a la cuestión del placebo, ¿no? Hay algo que se llama el efecto Hawthorne, el cual consiste en que las personas mejoran solamente por ser observados, ¿verdad? Entonces, pareciera algo raro, ¿no? O algo que no tiene fundamento, pero si se darán cuenta, si tienen hijos y los llevan al médico, ¿no? O ustedes mismos van al médico, generalmente estando ahí, eh, los síntomas que tienen cotidianamente no se presentan, ¿no? Pareciera como si al menos en ese momento no estuvieran, ¿verdad? Entonces es como decimos, pues está luciendo, ¿no? Cuando necesito mostrar qué es lo que tengo, pues no lo siento, no lo tengo, ¿verdad? También hay otros factores que son sumamente importantes, por ejemplo, en el caso de los placebos que son físicos, ¿no? Es el tamaño, la dosis, la coloración, ¿no? Y también que ha funcionado más en sujetos ansiosos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros ya tenemos toda esa información. Recuerden que cuando vimos cognición social, ¿no? Y esta cuestión de las representaciones. Entonces, imagínense un medicamento súper efectivo, ¿no? ¿De qué color debe ser? Si lo ponemos azul, probablemente está asociado con esos medicamentos que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por todo por habernos sometidos a toda esta cuestión, no sé, de información, de flujo de información, que no estoy diciendo que esté mal, simplemente esperamos algo, ¿no? Y esperamos que ciertas cosas funcionen más que otras. Por ejemplo, hasta el color del medicamento tiene que ver, ¿no? El sabor, la apariencia, ¿no? Se menciona también que las cápsulas son más potentes como placebos que las simples tabletas o las pastillitas, ¿no?
o las inyecciones pueden ser un mejor placebo que el resto de las aplicaciones. Recordarán que mucha gente dice, no, yo prefiero una inyección porque me alivio así de rápido, ¿verdad? Entonces, porque es más directo, va directamente al músculo, ¿verdad? Al cuerpo, al torrente sanguíneo. Tendrán razón o no, pero pues es una cuestión que también está implicando al placebo, ¿verdad? Todas esas sustancias que son más de tipo interoceptivas, dice aquí, pues tienen una mayor efectividad, ¿no? Entonces, también no hay que dejar de lado las características del sujeto, ¿no? Una persona que es muy ansiosa puede tener una mejoría muy notoria con estos placebos. Sin embargo, hay que mencionar algunos aspectos importantes. Eh, esta característica de las personas tiene que ver en que entonces sus síntomas son más producto de su ansiedad que síntomas verdaderos, ¿no? O síntomas, bueno, todos los síntomas son verdaderos, más lo que quise decir más bien que sean síntomas provenientes de algún problema de tipo fisiológico, ¿no? O biológico. También es muy importante, o son muy importantes las variables del terapeuta, del psicoterapeuta, o del médico, de la médica, del personal de enfermería, entre otras cosas, ¿verdad? Si es cordial, si es amistoso, si es empático, ¿no? Si tiene prestigio, si tiene una actitud positiva, si son variables muy, muy importantes, ¿no? Incluso su apariencia, ¿verdad? Y aquí entran cuestiones que ya hemos revisado, por ejemplo, incluso hasta raciales, ¿no? O de género. Entonces hay personas que pueden decir, no, 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 y son cosas muy que lo que debemos de trabajar, ¿no? No, que a mí me atiende el doctor fulano, ¿no? Usted es demasiado joven como para atenderme. O ustedes, pues no, no creo que sepa, ¿verdad? No lo dicen así, pero les aseguro que lo piensan, ¿no? Incluso evalúense ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos, cuando van a pedir algún tipo de ayuda profesional, la apariencia de la persona o cómo se expresa o cómo los trata va a determinar qué tanta confianza le tengan y qué tan efectivo sea el tratamiento. Es un porcentaje importante. Entonces, si ustedes emplean la amabilidad, si emplean todas estas cuestiones, pues ya tienen, digamos que 50% del avance resuelto, ¿no? Entonces, recuerden que en el caso de las cuestiones psicológicas, pues entran estos factores, ¿no? Muy importante. No quiero decir que las cuestiones médicas no, obviamente sí. Si se dan cuenta, estamos hablando a la par en psicología de la salud. Hay este contraste constante de lo médico con lo psicológico, ¿verdad? Porque no se pueden separar, son cuestiones muy, muy interrelacionadas, ¿no? Obviamente hay un modelo biológico del efecto placebo, una explicación que tiene que ver con estas cuestiones de los neurotransmisores, los mecanismos neuronales, todos los neuroquímicos. Entonces, en donde están involucrados tanto el sistema inmunológico y el endocrino. Eh, Sin embargo, pues también hay una conexión muy, muy fuerte entre lo psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo psicológico va a activar estas segregaciones, ¿no? La secreción de opiáceos endógenos, ¿no? Y todas estas cuestiones, los analgésicos naturales, las endorfinas, todas estas sustancias que nos van a apoyar a sentirnos mejor, ¿no? Entonces, y estos se van a ver afectados por cómo nosotros comprendemos al mundo, ¿verdad? Si nosotros percibimos, recuerden que esa es la parte psicológica, cómo nuestra mente interpreta la situación actual, el entorno, el contexto y todo el mecanismo que está involucrado, ¿no? También hay una teoría de la expectativa, según lo que nosotros esperamos, ¿no? Debe de haber un contenido cognitivo explícito.
eh, obviamente hay un resultado porque nosotros lo esperamos. Tiene aquí que ver muchas cuestiones, ¿no? Dicen por ahí el poder de la mente. Si no te lo crees, no va a suceder, ¿no? Aquí es donde entran todas estas ideas, ¿no? De que el universo conspira para no sé qué. Entonces, el que controla la mente lo controla todo. En parte, la razón o la aplicación que tienen estas ideas tiene que ver con las expectativas. Obviamente, si nosotros tenemos expectativas positivas, no quiere decir que al 100% vayan a ocurrir, eso también es una falacia, ¿no? Pero están, digamos, abonando a que suceda, ¿no? Entonces, imagínense un poco del efecto placebo, otro poco de que realmente funcione el medicamento, pues las circunstancias van a ser alentadoras, ¿no? Por ejemplo, el efecto nocebo. Hubiera sido muy interesante, no sé si a alguien se le ocurrió en, en este proceso que hubo de vacunación, ¿no? Donde se vacunó a muchísima gente y que muchos y muchas tuvieron síntomas, ¿no? Entonces, estaría o sería interesante evaluar cuántos de esos síntomas eran productos del efecto nocebo y cuántos eran producto de realmente reacciones que tuvo la vacuna contra el COVID que se aplicó a la población, no solamente de México, de todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas personas, pues, eh, lo sintieron, ¿no? A mí me tocó estar en las brigadas y se notó eso, ¿no? Se notó personas que ya iban ansiosas desde un inicio y obviamente fueron de los que más respuesta o más mal se sintieron, ¿verdad? Sin embargo, no quiero decir que no haya efectos. Obviamente las vacunas tienen ciertos efectos, ¿no? Estoy seguro que a más de alguno le sucedió, ¿no? Pero lo interesante es separar la parte psicológica, la parte del efecto nocebo, de los efectos verdaderos que tuvo la vacuna, ¿no? Y era esperado, era de esperarse, ¿no? Y más con que, yo me la puse y la AstraZeneca me tumbó, ¿no? O la fulanita tal ni se siente nada. Entonces, recuerden que las expectativas son importantes. Entonces, lo que nosotros absorbemos de las demás personas o conocemos o que cómo nos eh, asimilamos ese conocimiento va a ser sumamente importante, ¿no? Entonces, eso, la información que tiene el paciente al estar sometido a algún tipo de este tipo, de estas experiencias, pues van a ser muy, muy reveladoras, muy, muy importantes. Obviamente, el efecto placebo está caracterizado por este condicionamiento clásico, ¿verdad? Entonces, en donde hay un estímulo neutro, que en un inicio es el placebo en sí, ¿no? Pero también tenemos la respuesta condicionada, el estímulo condicionado, que era el estímulo neutro, ¿no? El estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada, ¿no? Entonces, si hay un apareamiento o pareamiento, mejor dicho, de estas variables, pues vamos a tener un resultado similar, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios, ¿no? Este experimento, se los voy a leer. A 24 sujetos se les aplicó un número determinado de shocks eléctricos. En una segunda instancia se les administró una crema que se les dijo disminuía el dolor, siendo esta crema en realidad inactiva, es decir, el placebo, ¿no? Al aplicársela de nuevo al mismo estímulo, el shock eléctrico, los sujetos reportaban tener menos dolor. La resonancia magnética cerebral confirmó los reportes de los sujetos. Cuando los participantes reportaban que la crema decrecía el dolor, la descarga eléctrica producía una actividad menor en el tálamo, centro del dolor en el cerebro. Aquí están combinando esta explicación neurofisiológica, ¿no?
de la actividad en una parte muy específica del sistema nervioso, ¿no? Es decir, es el tálamo, ¿no? Entonces, como una expectativa, en este caso, de que funcione una crema para evitar el dolor, tienes una repercusión en la parte neurofisiológica, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Tenemos otro experimento. En otro estudio, investigaron los cambios en el funcionamiento cerebral en sujetos diagnosticados con depresión mayor. El objetivo fue comparar dos grupos, en un tratamiento antidepresivo contra un tratamiento placebo. Para esto, se controló a los sujetos de manera clínica con el cuestionario de depresión de Hamilton cada ciertos días y se les aplicó el procedimiento de testeo a través de tomografía de emisión de positrones, el famoso TEP. Los resultados clínicos, es decir, la escala de depresión, indicaron que sobre el 52% de los sujetos que recibieron medicación antidepresiva respondieron al tratamiento y un 38% respondió a la condición de tratamiento placebo. Es decir, hay personas que responden al placebo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí vemos que pues, todavía las personas que sí recibieron el medicamento fue un porcentaje importante, ¿no? No obstante, pues estamos a 14 puntos porcentuales del placebo. Entonces hay un margen relativamente estrecho aquí. Otra investigación que se realizó en el 2003 tuvo como objetivo investigar la relación entre las expectativas y el funcionamiento cerebral en personas drogadictas. El autor plantea que el reforzado efecto de las drogas representa una compleja interacción entre los efectos farmacológicos y respuestas condicionadas, postulándose que variables no farmacológicas como las expectativas modulan los efectos de las drogas. Entonces, esto tiene que ver con, por ejemplo, la compañía, las circunstancias, el lugar donde ocurre el uso de las sustancias, ¿no? Pues tienen mucho que ver con las expectativas. Recuerden que estamos hablando de condicionamiento clásico, ¿no? Que obviamente no nos vamos a detener mucho porque pues, sería explicar el tema nuevamente del condicionamiento clásico, pero cómo ustedes pueden meter esta cuestión del condicionamiento clásico a la explicación del placebo es algo sumamente relevante y que deben de conocer, ¿verdad? Bueno, entonces, vaya, en cuanto a las conclusiones, pues está esta conexión entre las respuestas fisiológicas o neurofisiológicas, ¿verdad? Obviamente que afectan a varias partes del cerebro y que tienen ciertas repercusiones, ¿no? Por ejemplo, la zona prefrontal del cerebro, que es donde se genera el raciocinio, ¿no? Los juicios, el análisis más enfocado, ¿no? Obviamente para analizar las circunstancias que están ahí, pero termina en la parte del sistema límbico, en la parte central, ¿no? Por eso hablamos del tálamo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos van a ayudar a entender al placebo y su utilización, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la cuestión de los antidepresivos que fueron utilizados contrastándose con los placebos. También se utiliza mucho en la reducción del dolor, como es el caso de la cremita, el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, las personas que sufren de ansiedad, pues digamos que responden muy bien a los placebos, porque lo que están haciendo no es disminuir el síntoma. Digamos que el placebo es la medicina perfecta para la ansiedad, ¿no? Obviamente, las personas pues deben de... aquí el detalle es esta parte de que las personas sepan acerca de lo que se está pasando, de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entramos nuevamente a la condición ética. También tenemos las psicoterapias, ¿no? El efecto del placebo en la psicoterapia también es ampliamente estudiado.
por ejemplo, como ustedes sabrán, hay psicoterapias de diferentes índoles, ¿no? Que las que son psicodinámicas, que las constelaciones familiares, que las de tercera generación, que no sé qué, las cognitivo-conductuales. Sin embargo, es importante ver qué es lo que está funcionando, porque el hecho de que una persona entable una conversación con una tercera y exponga sus problemas, ¿no? O sus miedos, sus ansiedades, pudiera ser efectivo para que la persona disminuya ciertas situaciones desagradables, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ansiedad. Por ello, se debe de hacer investigación a fondo para ver qué terapias son realmente efectivas y cuáles otras son placebos. Generalmente todas las que se utilizan y las que se promueven en las universidades deben de tener un apoyo empírico. Pero ustedes, por ejemplo, y sé que hay personas que no lo hacen de esa forma, ¿no? Toman una terapia porque es efectiva y está bien, pero necesitamos saber si la terapia en sí es efectiva o es un placebo. Es un placebo. Entonces, recuerden, el placebo no solamente es la pastillita, el placebo pueden ser procedimientos, ¿no? Que la persona tenga la expectativa de que me va a funcionar lo que haga, pues va a funcionar. Y dirán, pues si funciona, pues ¿cuál es el chiste, verdad? Entonces, pues lo importante es de que la persona se siente bien. Sí, pero debemos de estar conscientes de por qué se siente bien, de qué es lo que utilizamos, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que hicimos para que la persona tuviera estas situaciones, ¿no? Bueno, entonces ya aquí eso queda también de reflexión para ustedes, ¿no? Eh, ¿Cómo la psicoterapia o qué elementos o qué importancia tiene el conocer los efectos realmente eh, eficientes o eficaces de la psicoterapia, ¿no? En las personas? Y qué elementos pudieran ser o qué psicoterapias que no son validadas, ¿no? Que no se consideran científicas, pueden ser placebos, ¿no? Bueno, y no solamente terapias, ¿no? O psicoterapias, también otro tipo de, de procedimientos informales, ¿no? Que al final de cuentas mejoran la condición de la persona, pero a través de los placebos, ¿no? Entonces, esta clase, el objetivo muy importante es que analizaran esto y que vean el mundo de los tratamientos, tanto médicos como psicológicos, eh, y podernos cuestionar si estamos hablando de un procedimiento científico y efectivo que se ha probado o de un placebo, ¿verdad? Independientemente del resultado. Al final de cuentas, nosotros nos debemos de apoyar en eso. Está esta cuestión ética que les comenté que tendrían que evaluar, pero de ahí en más, pues es importante que lo consideren. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Yo me despido. Bye bye.